compartirles algo de conocimientos hacia ustedes. Quisiera que me confirmen si me escuchan con claridad y pueden apreciar la presentación. Sí, ingeniero, sí se puede ver. Bien. Bien, como Carmen ya se nos ha adelantado y vamos a compartirles algo de lo que se hizo en un trabajo de investigación referido a la coyuntura actual que es la COVID-19, utilizando una herramienta muy familiar que ya ustedes conocen y estoy seguro que lo han visto en algún momento, que es un código QR, ¿correcto? Nosotros vamos a ser un poco ordenados en esta oportunidad. Vamos a tocar 5 puntos: introducción, el marco teórico, la metodología, resultados y discusión, y conclusiones y recomendaciones. ¿Listo? Como introducción y a manera de preámbulo, recuerden ustedes en la coyuntura actual, por ejemplo, nosotros para inicios de este mes de noviembre, a nivel mundial, respecto a la COVID-19, ya se había administrado un total de 6.000 millones de dosis en todo el mundo. Pero recuerden ustedes que esta cifra esconde grandes dificultades entre continentes y países de acuerdo al poder adquisitivo y también a la rápida negociación con los grandes laboratorios, ya sea Pfizer, Sinovac y otras, ¿correcto? También recuerden ustedes que ahora último, en agosto del 2021, las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio pidieron el compromiso de todos los países y el apoyo internacional a que todos los países a finales del 2021, o sea, finalizando ya próximamente el siguiente mes, al menos deberían haber tenido el 40% de su población al menos con una dosis. Es uno de los objetivos que se acordó en agosto último, ¿correcto? ¿Cómo vamos a nivel mundial en este objetivo? Recuerden ustedes que este mapa está más o menos en la administración de dosis por cada 100 personas. Significa que aquellos que han llegado ya al 100% presentan una tonalidad más oscura. Mira, ustedes pueden ver ahí el continente europeo, el norteamericano, y también se nota que Chile está bastante más avanzado en la inoculación de su población. Entonces, pero ustedes pueden ver el continente africano, un país más rezagado que apenas va con unos contrastes del 10 al 30%, ¿correcto? Los países que están encaminados a conseguir este objetivo de conseguir la meta que se acordó en agosto último de haber vacunado al menos el 40% de su población, está claramente que ya ha habido un fuerte avance en estos últimos meses debido a las campañas y también a la sensibilización. Pero hay países en el continente africano que se están quedando y rezagando, pero también tengamos en cuenta que estos países hay ciertos conflictos que también en el Medio Oriente les dificulta conseguir este objetivo, y también la pobreza y el poder adquisitivo y la negociación y los niveles de gobierno no están llegando y persiguiendo este objetivo. ¿Listo? ¿Cómo estamos en Perú? En Perú estamos por encima, felizmente, del 40%. Este objetivo se va a lograr debido a que la comunidad internacional también ha brindado el apoyo para que se brinden las facilidades de adquirir las vacunas. Actualmente, por ejemplo, este dato es para el 13 de noviembre último, hace 3 días, el Perú se encuentra en un 49.41% de avance de su población. Es un porcentaje bajo, es cierto, pero estamos logrando el objetivo de que también esto pueda favorecer a la reactivación económica, ¿correcto? Ustedes pueden notar ahí a qué nivel se encuentra, 49.45%. Obviamente Perú está en un término medio debido a que también nuestro gobierno ha tenido cierta ligereza en aplicar las campañas y la población ha sido consciente
de recurrir a las campañas y hacerse las inoculaciones, ya sea con las diferentes vacunas. Como podrán ver, hace un año, el 13 de diciembre más o menos del 2020, hace un año el Perú tenía el 0% y no teníamos ningún poblador inoculado. Recuerden ustedes que también para esa fecha las personas que tenían las facilidades de viajar a otros países como Estados Unidos o Chile, tal vez por algún momento, ellos obtuvieron su inoculación, pero el panorama es distinto a la actualidad. Por ejemplo, para el 16 de noviembre, nosotros tenemos el 49.41% de personas ya inoculadas. Hay un cambio absoluto a favor de un 49% de personas respecto a la cantidad de población que han sido inoculadas. Hay un largo trecho que es el 50% de población que se resiste a la inoculación debido a que también encuentran bastante información engañosa en la internet de no inocularse o simplemente se confían en no recibir estas vacunas. ¿Listo? Pero el motivo de esta reunión y esta videoconferencia básicamente está en identificar qué es un código QR y de qué manera a nosotros nos ha ayudado y también ha sido materia de investigación. Y esto es un recurso que está disponible y solo depende de cada uno de nosotros cómo puede ver una oportunidad para mejorar alguna condición deficiente que puede presentarse en alguna organización y también puede convertirse en una mejora continua, ¿correcto? Recuerden ustedes que el código QR están hechos a base de patrones debido a la detección de un código mediante un dispositivo celular, un lector QR. Esto nos va a permitir a nosotros obtener información de la manera más rápida y también mayor cantidad de información interrelacionada con otros usuarios o con una base de datos. Y esto hace manejable y factible y ágil para la información y también para recopilar la información. Recuerden ustedes que el 100% de las personas hoy en día manejan un dispositivo inteligente y son dependientes y algunos son de repente más eficaces en usar su dispositivo y otras personas tal vez no usan el 100% de todos los beneficios que uno podría traer o encontrar en un dispositivo móvil o un celular. El código QR, muchachos, recuerden ustedes que tiene un patrón de posicionamiento y también de alineamiento. También nosotros podemos ver que este código QR al sufrir un daño tiene una opción de recuperación y de regeneración al momento de hacer una lectura. Por ejemplo, si tu celular hace una lectura de un código QR manchado por un sector, esto fácilmente puede ser regenerado, reconstruido y puede obtener el 100% de toda la información. Recuerden ustedes que el código QR también es versátil y también es dinámico. Entonces, podría contener bastante información y puede ser un tanto denso y también puede ser un poco más pesado también de acuerdo a la información que uno le vaya a ingresar. Veamos la siguiente diapositiva. En la metodología de esta investigación que nosotros hemos aplicado, hemos sido un tanto rigurosos porque nosotros teníamos que hacer una investigación de tipo aplicativo. Tiene que ser un diseño transversal y descriptivo, porque nosotros estábamos persiguiendo cuál era el comportamiento de la COVID-19 en nuestro equipo de trabajo. El nivel de investigación ha sido básicamente descriptivo y explicativo. Y los materiales que hemos usado básicamente han sido materiales que han estado a la mano y no necesitábamos mayor inversión o gran cantidad de inversión. Recuerden ustedes que también el análisis de datos
es en función a lo que uno vaya a hacer lecturas en los códigos QR de las personas que se les ha entregado con unos accesos o unos links individuales a las personas que han estado con nosotros trabajando en este equipo de investigación y también las personas involucradas que han sido parte de la investigación. Para elaborar un producto código QR, nosotros hemos hecho el uso de un programador. En este caso ha sido el PHP. Recuerden ustedes que si alguno de ustedes ha hecho alguna programación o ha hecho alguna programación en un objeto orientado, ha sido necesario usar el panel control de SHAM. Entonces, nosotros habilitamos 3 módulos importantes. Uno es el Apache, segundo el MySQL y el otro que es el gestor de archivos. Recuerden ustedes, o si alguno de ustedes ha manejado el PHP mediante SHAM, nosotros hemos tenido que activar 2 módulos. Uno, el formato GD, para nosotros poder elaborar imágenes, códigos QR, y lo otro es para hacerlo modo dinámico, que hay que activarlo en configuración en el formato INI. Entonces, sería suficiente para nosotros habilitar el GD y el INI para que nosotros podamos evaluar y verificar el diseño del código QR en formato imagen, obviamente, de modo dinámico y en línea. Recuerden ustedes también que cuando uno empieza a programar en PHP, va a encontrar bastante información en Internet de algunos archivos ya preelaborados o prediseñados, y este código QR también lo tiene. Por ejemplo, usted podrá buscar la información y poder encontrar el código QR PHP. Usted lo descarga y lo guarda en su computador para hacer la programación. Ahora, el lenguaje de programación nosotros que hemos utilizado, a buena presentación, es el Sublime Text. En el Sublime Text es el formato donde uno empieza a digitar y elaborar las sentencias y los algoritmos para poder empezar a desarrollar las invocaciones y las sentencias o los bucles que vaya a hacer al momento de hacer el llamado de un código de librería, ¿correcto? Por ejemplo, este es el formato de Sublime Text. Este es el entorno y nosotros podemos ver claramente que cuando uno empieza a analizar las herramientas de librerías que ya están preelaborados, nosotros podamos tener una gran ventaja de tener algunos enlaces o sentencias que ya nos ayudan a construir un código QR mucho más sofisticado y elaborado. Nosotros podemos básicamente empezar a hacer algunas modificaciones básicamente en la imagen, podemos empezar a modificar en la misma configuración, en la construcción. También podemos dar algunos formatos de salida y entrada al código QR, y también nosotros tenemos un archivo importante que es QRLib. El QRLib, recuerden ustedes, no sé si lo llegaron a estudiar más este programador, pero el QRLib es el encargado de enlazar y hacer el llamado de estas sentencias cuando uno ya vaya a empezar a utilizar en sus algoritmos. Por ejemplo, cuando uno ya empieza a hacer construcciones, configuraciones de tamaño de la imagen, del formato de salida y del tipo de código QR y el nivel de detalle del código QR. Estos se van enlazando mediante una puerta de entrada que es el código QR mediante su extensión QRLib. ¿Listo? Recuerden también que va a ser necesario nosotros poder ver un formato ya elaborado, de repente ya terminado en la programación. Va a ser necesario nosotros generar un localhost. El localhost es un lugar donde se hospeda toda la información que usted va generando y se va almacenando. Y
lo va haciendo de manera dinámico y tabular y va jalando de repente a una cantidad de usuarios para darles un código o un identificador individual a cada persona o a cada miembro de tu equipo. Y adicionalmente para ti va a ser mucho más fácil manejarlo porque recuerden ustedes que esto es dinámico y podrían ustedes editar en el momento que deseen antes de terminar un producto final, ¿correcto? Entonces, para esto será necesario, de repente, alguno de ustedes, eh, nuestro maestro de programación, no será necesario que tenga un servidor en la página web o en la red, sino que será sencillo simplemente por tener o habilitar un localhost en tu computador. Bueno, esto básicamente es el código QR. Nosotros buscamos y elaboramos un nuevo formato de identificación de las personas con las que hemos estado trabajando y nuestro equipo. Este formato nuevo y este carnet de identificación hemos necesitado básicamente ponerle toda la información detallada al momento de interrelacionar y recolectar información. Por ejemplo, los datos del individuo, los cargos a la empresa que pertenece, su número de DNI, el contacto que es su número de celular, la compañía, el lugar, el país. Pero lo más importante también ha sido necesario incluirles un enlace donde vaya a recolectar toda la información en una base de datos. Esta base de datos, para adelantarles, es un formato de recolección de datos en Google. Es sumamente gratis, fácil de usar, de diseñar y uno podría empezar a recolectar información para cualquier tipo de estudio. Y eso nos ha apoyado bastante para nosotros recolectar información y hacer análisis y hacer el seguimiento y la gestión de la COVID-19 en su momento. Ahí, como podrían ver, ya las personas o nuestros colaboradores ya tenían su nuevo código QR y su enlace individual de identificación para recolectar información individual de acuerdo a la interrelación y su comportamiento de este individuo. Finalmente, nosotros vamos a tener reportes diarios del comportamiento de la COVID-19 en nuestro equipo de trabajo. En primera instancia, obviamente van a tener que registrar todos los días mínimamente 3 veces cuál ha sido el comportamiento durante el día. Por ejemplo, si han tenido algunas deficiencias en lo que es eh, el lavado de manos, la desinfección de su ambiente de trabajo. De repente han tenido alguna deficiencia con la temperatura, con la salud, por ejemplo, la garganta o tos o simplemente una gripe. Esto también ha sido a manera de anticiparnos e identificar. Recuerden ustedes que en su momento Anglo American, que ya nos dijo y nos restringió que en primera instancia deberíamos contar exclusivamente con personal esencial al momento de la reactivación económica, que ha sido más o menos terminando el segundo semestre de este año. Entonces, eso ha significado que nosotros también empecemos a ser más selectivos en nuestro personal y también ha sido necesario hacerles el seguimiento diario. Y para nosotros, de acuerdo a la ocurrencia en este equipo de trabajo, ha sido necesario poner mucho énfasis y cuidado en el control de la temperatura. Una vez recolectando la amplia información diaria, por ejemplo, para nosotros ha sido importante una herramienta de uso estadístico. En este caso hemos usado el SPSS. En este formato o en este software a nosotros nos permite también hacer estudios, pero a nivel de alfanumérico, cuantitativo, en valores cuantitativos, para poder hacer un análisis, por ejemplo, de muchas variables. La principal causa de hacer este tipo de análisis es
identificar factores que se relacionan entre sí y cuáles podrían ser estas para hacer un seguimiento y un control de la COVID-19. Recuerden ustedes que también el software SPSS nos permite hacer un sinnúmero de análisis a nivel estadístico, y el que más se amoldaba al formato de estudio era el análisis factorial. Y cuando nosotros empezamos a hacer el análisis factorial debía cumplir al menos 3 condiciones. Que la medida de KMO sea mayor al 0.6%. Casualmente, todos nuestros muestreos daban mayores al 0.6%. Eso es un indicador que nos da para hacer de manera factible el análisis factorial. Adicionalmente, que los grados de libertad tendrían que haber sido mayor al 70%. En este caso, nosotros tenemos un 78%. Y el nivel de significancia o los p-valores deberían hacer, si bien no recuerdan ustedes, debería ser menor a 0.05%. Entonces el nivel de significancia obviamente nosotros lo tenemos en 0, y eso significa que nuestras matrices de este cuadro de datos es diferente a una matriz de identidad. En fundamento es eso lo que significa, ¿correcto? Porque si fuese igual a una matriz de identidad, prácticamente estaríamos rechazando la hipótesis nula, ¿correcto? Entonces nosotros estamos viendo aquí el comportamiento de la comunalidad. La comunalidad es básicamente el aporte que hace cada variable. De las 25 variables, algunas han sido descartadas, como podrán ver, pero el software empieza a correlacionar cuál es la comunalidad y el aporte que hace cada una de estas variables. Por ejemplo, aportan de manera muy sustancial el distanciamiento social, la deficiencia para el distanciamiento social y la desinfección y el lavado de manos. Y todos también tienen una fuerte incidencia, por ejemplo, la sensación de fiebre, el dolor de garganta y también el historial. El historial COVID-19, y ya sea también este historial por una orden médica o también en su momento haya sufrido algún aislamiento social sin orden médica o con orden médica. Esta información ha sido básico para nosotros. Ya empezando a hacer el análisis factorial y haciendo la reducción de datos y identificar cuál es el nivel de correlación de estos datos, nosotros podemos ver que vamos a hacer una rotación de tipo Varimax en la suma de cargas al cuadrado con una rotación en el eje de 90 grados. Esto simplemente es como para ver todos los datos y hacer una dispersión y girar un ángulo ortogonal y acomodar y agrupar todos los datos. Entonces, esta rotación es de tipo Varimax. Ustedes podrán ver que nosotros tenemos 5 variables y 5 factores, perdón, y estos 5 factores tienen un acumulado de representación y de incidencia de correlación de un 88%. Adicionalmente, al momento de hacer esta rotación, va a tener una representación del 84%. Y ustedes podrán ver que la primera componente y la segunda componente, que son los factores, tienen un alto grado de representación de un 21% y un 18% de porcentaje en su varianza. Adicionalmente, ustedes podrán ver que la suma de cargas de los cuadrados de la extracción antes de la rotación sufren un cierto acomodo y son más homogéneos al momento de rotar. Esto ocurre cuando nosotros hacemos una rotación de tipo Varimax. Hay varias rotaciones. Hay Quartimax, Equamax y Quantilmax. Entonces, estas rotaciones nos permiten agrupar y definir básicamente las variables que tienen fuerte correlación y sean materia de estudio. Las otras variables serán fáciles de discriminar o depreciar al momento de elaborar un gráfico de sedimentación.
El gráfico de segmentación nos dice por teoría que deberíamos hacer un análisis por descarte, aquellos valores que sean menores a 1 y serán materia de estudio aquellos valores que sean mayores a 1. Claramente que nosotros nos vamos a quedar con 5 factores que serán materia de análisis y de estudio. Estos 5 factores están representados por este grupo de variables. El aislamiento social por orden médica, el historial COVID-19 son positivos y tienen una correlación alta y positiva en el factor 1. Pero ustedes se darán cuenta que la desinfección del ambiente del trabajo y la deficiencia de la desinfección tienen una correlación alta, pero es positiva y también es inversa. Entonces esto nos da básicamente una antesala que nosotros debemos estar descuidando algo y será materia de atención para la gestión de la COVID-19. Lo mismo ocurre en la sensación de fiebre. En la base de datos, cuando se hace un análisis, se verifica estas correlaciones altas y son inversas, en la base de datos si efectivamente está ocurriendo. Lo mismo ocurre en la sensación de fiebre y también en la deficiencia del lavado de manos. El distanciamiento social también nunca se ha respetado como al 100% como exigía el protocolo. Esto también ha sido una correlación alta pero inversa. Esta deficiencia básicamente ha sido que ha habido ciertos comportamientos que no han ayudado y por eso es que salen a flote y será una materia de estudio. Y nosotros podemos ver que la matriz de componentes en el espacio rotado será también un análisis básicamente ya de tipo dimensional. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Por ejemplo, correlación alta y positiva son cuatro variables. El dolor de garganta, el historial COVID-19, si lo ha tenido o no, y también tos y aislamiento. Entonces, estas variables tienen una correlación alta, pero no tienen una correlación inversa, ¿correcto? Entonces, estas favorecen básicamente a que sí hay un buen comportamiento y también es un indicador que se está haciendo una buena gestión de datos y también está correctamente llenada la información en su análisis. Lo otro es que también hay una correlación inversamente proporcional que es la fiebre y la lectura de temperatura. Esta lectura básicamente está relacionado a que nosotros al momento de hacer lecturas hemos tenido personas o miembros de nuestro equipo que han presentado, como es un valor sensible el tema de la fiebre en su momento, ha sido un valor de mayor peso para el estudio. Entonces significa que al tener lecturas constantes, hay mayor posibilidad de identificar alguna persona o colaborador que presente fiebre. Entonces, esto también a nosotros nos ha permitido de hacer una campaña de anticipación y de prevención para que nuestra operación no se paralice, ¿correcto? Lo mismo ocurre con el lavado de manos y la desinfección de manos. Y propiamente también la desinfección de los ambientes de trabajo, ¿correcto? Y también obviamente su deficiencia. Se ha hecho el análisis de la base de datos, efectivamente hay mucha deficiencia en su momento de la desinfección de los ambientes de trabajo y también la deficiencia de lavado de manos, por el simple hecho de repente que en los lavatorios no se encontraba disponible el recurso hídrico o de repente a algún detergente o jabón líquido en esta instalación. Lo mismo ocurre con el distanciamiento social. Debido a que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros colaboradores
no han tenido una seriedad en el tema de guardar distancia, esto también se ha reflejado en el análisis de estudio, como podrán ver. Entonces, el distanciamiento social guarda una correlación alta debido a estas deficiencias, ¿correcto? A manera de conclusión, en este trabajo se llegó a sistematizar el uso del código QR, realizando las lecturas y los escaneos de cada colaborador en esta empresa. La empresa con la que hemos estado haciendo este tipo de estudios es PepoEx Contratistas, y se empezó a hacer el monitoreo en cada punto de reunión y unidad móvil. Adicionalmente, para nosotros fue necesario anticiparnos mediante un control COVID diario de la COVID-19. Este formato o este formulario a nosotros nos ha permitido recolectar la información diaria mínimamente 3 veces de cada individuo, a fin de alimentar la base de datos y hacerle un seguimiento diario con esta información. Adicionalmente, se ha abordado que cada 3 días se hace el análisis en el SPS de estos valores y cuáles son los cambios que han ido presentando y evolucionando el comportamiento de nuestros colaboradores. Como recomendaciones sería básicamente nosotros continuar el código, o haciendo el uso del código QR, continuar con su uso y la masificación de su uso. Si bien es cierto, ustedes podrán haber visto en algunas empresas, en algunas compañías, en algunos medios publicitarios, el código QR, pero de repente ha sido solo materia de investigación o de verificar algún simple dato, pero para ustedes puede ser mucho más beneficioso si ustedes le dan un enfoque necesario para alguna mejora o superar alguna deficiencia. Adicionalmente, será necesario siempre, he revisado, que la mejor forma de hacer el agrupamiento de estas variables respecto a este tipo de estudios, será necesario hacer una rotación de tipo Varimax, o sea, rotar el conjunto de datos en 90 grados, pero guardando en sí el ángulo ortogonal. No será necesario hacer rotaciones oblicuas. Entonces, ¿esto con qué fin? Con el fin de identificar contrastes de correlaciones altas, pero también identificar las inversas, ¿correcto? Eso básicamente sería la recomendación. Y finalmente, recuerden ustedes que en la COVID-19, si bien es cierto, nuestros adultos mayores ya poseen eh, el 100% de sus dosis, o sea, sus 2 dosis, hago el llamado básicamente que nosotros como jóvenes no nos confiemos y recurramos y contemos nosotros básicamente con nuestras 2 inoculaciones, porque es una forma de colaborar y proteger a nuestros seres amados, amistades y con quien nos vayamos a relacionar. Esa sería nuestra reflexión, y yo quisiera agradecerles la invitación y la atención también. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. En este momento vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Recordarles a nuestros participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat del Zoom, o si no, también pueden levantar la mano y les damos el pase para que la puedan hacer personalmente. Vamos a iniciar con la pregunta de Romina Martínez, que es estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua. Nos dice, para que exista un monitoreo por QR, debe existir una base de datos con información en tiempo real. Para unidades de producción con limitaciones de comunicación entre áreas, ¿cómo se adecuaría un sistema por monitoreo por QR? Básicamente eso va a depender de una decisión. Es una implementación, recuerden ustedes, que toda implementación va a depender mucho de una decisión gerencial. Si una iniciativa de mejora continua parte de un área individual, pero esta
esta iniciativa debe tener mayor trascendencia en otras áreas de manera que ésta sea dinámica e integral. Eso básicamente va a depender de la política de la empresa, si sus mejoras continuas engloban a otras áreas o no. Eso en realidad sería mucho más beneficioso porque, como bien dice la consulta, a nosotros nos permitiría hacer un monitoreo a tiempo real y eso permitiría también alimentar mucho más la base de datos y análisis posterior en cualquier tipo de análisis estadístico y nos podría brindar mayor información y también anticipar a cualquier tipo de problema. Ok, gracias, ingeniero. Tenemos la segunda pregunta por parte de Pamela Catari, también estudiante de la Universidad Nacional de Moquegua. Nos dice, ¿qué criterios tuvo en cuenta para seleccionar el tema de su proyecto de investigación? Básicamente el criterio ha sido cómo gestionar y monitorear la COVID-19. Como ha sido un tema de coyuntura, para nosotros también ha sido un reto de cómo nosotros podríamos identificar y a manera de prevención no paralizar nuestras operaciones. En el fondo, básicamente el motivo ha sido ese. Debido a que Anglo American como equipo de trabajo ha restringido a cada una de sus contratas o compañías de, de, de que sus colaboradores sean indispensables y sea limitado. Entonces, significa que nosotros no podíamos contar en su momento con uno o más o colaboradores como operadores, ayudantes, mecánicos, conductores. Tendríamos que tener el mínimo personal esencial. Entonces eso ha significado que nosotros tenemos que tener un especial cuidado de la COVID-19. Recuerden ustedes que si uno de nuestros colaboradores salía con sospecha de la COVID-19, iba a ser aislado 14 días. Entonces, ese ha sido uno de los motivos para poder hacer un seguimiento y un control y no perder el monitoreo de la COVID-19 y no tener un descuido en la operación, básicamente. Ha sido para darle soporte y la continuidad de la operación. Ok, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de María Nina. Nos dice, según su perspectiva, ¿cree que en el ámbito de la seguridad el COVID-19 permitió un avance en este campo para bien? Ustedes como podrán ver en las noticias, en los medios internacionales, en las compañías, la COVID-19, esta pandemia, en estos últimos tiempos ha tenido un fuerte impacto en los cambios tecnológicos y también en la automatización de sus procesos. Eso significa que nosotros como personas deberíamos estar detrás de estos cambios y estar acorde de estos cambios. Recuerden ustedes que las personas que no apoyan o no se apoyan en estos cambios van a quedar rezagadas. Adicionalmente, estos cambios favorecen bastante a las compañías y empresas porque les permite reducir costos y también persigue el tema de que muchas compañías se comprometan e inyecten recursos para este tipo de inversiones y este tipo de implementaciones, cualquiera que tenga que ver con automatización e implementación de tecnología. Recuerden que ustedes la implementación fuerte de tecnología, ya sea una empresa mediana o grande, debido a que algunos productos tecnológicos son escasos y son de repente demandan algún costo adicional, va a requerir inyectar mayor capital para esta compañía. Ok, gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta acerca de cuál fue el mayor reto que enfrentaron al implementar esta optimización en el protocolo. Uno de los retos básicamente ha sido el asunto de nuestros colaboradores sean más dinámicos, más participativos, e incluso hay personas un poco reacias
a que de repente lo estén controlando diariamente. Recuerden ustedes que nuestro control básicamente era 3 veces al día, uno en la mañana, al mediodía y uno al finalizar la guardia, pero hay personas un poco reacias a este cambio y se sienten un poco invadidos porque creen que uno les está monitoreando y les hace el seguimiento por donde, cuál es su comportamiento. Pero es necesario también hacerles la aclaración que ha sido básicamente por un objetivo de no descuidar la operación y continuar con los objetivos trazados en nuestro proyecto. Entonces, poco a poco ellos se han amoldado y han sido comprensivos y han sido colaborativos para lograr este objetivo y se termine satisfactoriamente próximamente este proyecto. Entonces, uno de los retos más importantes es el cambio y hacer que las personas participen de este cambio que uno vaya a realizar o implementar, básicamente. Gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas. Viene de parte de Joana Salazar de la Universidad Continental. Nos dice, primero felicitarlo por su innovador programa y preguntarle, ¿qué mejoras le añadiría según su experiencia obtenida tras la COVID-19? La experiencia es que nosotros, aparte de la COVID-19, es que ya se tiene un proyecto mucho más integral, no solo para esta compañía, sino para brindar el soporte necesario a otras compañías y brindarles el soporte necesario para el control de la operación misma. No solo sea un enfoque coyuntural la COVID-19, sino también el hacer el uso del código QR en otras tareas cotidianas, ya sean de repente en la seguridad, en el área de mantenimiento, logística, hacer un seguimiento de cadena de suministros también y en el control de materiales. Entonces, incluso se puede implementar los códigos QR en el seguimiento de nuestros indicadores de KPI. Entonces, en todos los reportes de productividad, de stock, qué sé yo, uno podría implementar un código QR de manera sistemática e integrada. Eso va a ser necesario en algún momento, como hoy en día, recuerden ustedes, si alguno de ustedes jóvenes tiene su carnet de vacunación, fácilmente ya están viendo un código QR en su carnet de identificación. Ahí posee tus datos, el tipo de vacuna, la fecha que le han puesto su vacuna, su número de identificación. Entonces, es una manera de validar también la información. Recuerden que ustedes, al costado de un código QR, usted podría poner en un alfabeto normal los datos que usted podría editar, pero el código QR es difícil de editar y validaría lo que uno podría leer normalmente. Entonces, eso es uno de los grandes aportes que se puede hacer y hay bastante por mejorar realmente. Muchas gracias, ingeniero. Recordarle a nuestros participantes una vez más que pueden hacer sus preguntas a través del chat o levantando la mano. Tenemos una última consulta que, bueno, es más acerca de lo que piensa usted, ¿no? Con todos los cambios que estamos viendo en cómo se han estado manejando las diversas leyes en nuestro país. Por ejemplo, la última que indica que va a ser obligatorio que se cuente con las 2 vacunas para poder ingresar a centros comerciales, a lugares cerrados. ¿Qué opina usted? ¿Que debería ser obligatorio que las personas tengan las vacunas o debería estar abierto a su opinión de ellos? ¿Cómo cree que usted cómo cree que se manejaría mejor esta situación y sobre todo en el trabajo en mina? Realmente va a depender mucho de los protocolos que uno encuentre en cada unidad minera o en cada proyecto o en cualquier otra compañía. Entonces, estas políticas ya de entrada van a estar muy bien plasmadas y estrictas. Por ejemplo, si una compañía decide implementar de que todos sus colaboradores al menos tengan las 2 dosis
completas, entonces significa que uno tendría que alinearse a, a este requerimiento del empleador. Pero también hay cierto reclamo de algunos políticos, personas, individuos, qué sé yo, que dicen que pues ahí se está violando algunos derechos individuales de la persona. Por ejemplo, obviamente el tema de inocularse no es obligatorio, pero también hay un hecho de que cuando las personas empiezan a relacionarse, hay uno que corre el mayor riesgo de sufrir una infección. Recuerden también que ustedes que la infección o la COVID-19 eh, es mayor, presenta mayor letalidad en aquellos que no han sido inoculados, y en aquellos que ya tienen la inoculación podría ser fácilmente superada esta reinfección. Adicionalmente, recuerden ustedes que algunos países ya han restringido cuarentena focalizada para aquellas personas o aquellas comunidades que no han sido inoculados o no quieren inocularse. Recuerden ustedes, ahora último, hace 3 días a nivel internacional ha sido una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Austria ha confinado a 2 millones de personas, o ha obligado a 2 millones de personas a realizar un confinamiento. Entonces eso significa que el país en el que está haciendo estos rebrotes está inyectando y está invirtiendo mayores recursos en estas personas que no han sido inoculadas. Incluso son personas mayores que son factores de riesgo a que la COVID-19 les presente uno de los escenarios más desfavorables respecto a su salud. Entonces, de manera personal, yo considero de que a nivel colectivo y a manera de interrelacionarse deberíamos ser cuidadosos unos mismos y cuidar a las personas con las que uno se relaciona. La única manera que si yo no me inoculo es que tendría que yo aislarme y tendría que estar en una isla, pero el ser humano vive de las relaciones, de los negocios, entonces esto obliga de alguna manera, si es que queremos cuidar a alguien, a un ser querido, a una amistad, a un compañero de trabajo, y este ha sido responsable con sí mismo de repente con tener la inoculación, y uno no podría ser tan irresponsable de acercarse y tener esta relación más cercana con la COVID-19. Recuerden ustedes que también algunas medidas iniciales de los protocolos de la COVID-19 ahora se ven mucho más relajadas debido a que también se presenta cierta libertad algo, para la reactivación económica a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por sus respuestas. Bueno, una vez más, a nombre de todos los organizadores pertenecientes a la SME, queremos agradecerle por su presentación y también por la aclaración a todas nuestras dudas y por de alguna manera ampliar nuestra visión a todas las innovaciones que podemos aplicar para una mejor organización en nuestro centro de labor, en nuestro centro de estudios. Muchas gracias y a todos por estar presentes. Invitamos a usted, ingeniero, si quiere dar algunas palabras antes de despedirnos. Sí, reiterarles el agradecimiento por la invitación. Muchachos, recuerden ustedes que continúen adelante con las innovaciones, no se detengan. Y si es que hay alguna forma de colaborar, de apoyar a alguno de cuando tengan la oportunidad de alguno de sus colaboradores o empleadores, no se detengan y logren desarrollar algunas mejoras tecnológicas, implementaciones, qué sé yo, y también sean algo innovadores también. Los invito a que sean innovadores y también sean responsables respecto a esta coyuntura actual de la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Berli. Entonces, con estas palabras damos por finalizada la ponencia del día de hoy. Recordarles a nuestros participantes que a las 7:15 tenemos nuestra siguiente ponencia, que será a cargo del ingeniero Eduard Centeno, docente en nuestra casa de estudios, la Universidad Nacional de Moquegua. Pueden permanecer en la sala de espera hasta que inicie la próxima ponencia.
Que tengan todos ustedes muy buenas noches y espero volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Listo, chicas, me voy retirando. Tengo clases. Bendiciones. Listo, Carmen, muchas gracias. Cuídate. No te Sí, olvides de llenar asistencia, Carmen. sí la llené, sí la llené.